Amigos de la historia que me gusta, ¿cómo están? Bueno, quiero compartir con ustedes este libro que lo acabé de leer hace un poco tiempo. Como ustedes pueden ver, es de esta colección de la editorial Gredos, que bueno, salió en una importante cadena de supermercados aquí en nuestro país hace algún tiempo. Y que bueno, hay algunos libros que todavía lo siguen vendiendo en esta cadena, pero también lo he podido ver en varias librerías de importantes centros comerciales de acá de nuestra ciudad de Quito, en Ecuador. Como ustedes pueden ver, pues desde esta colección Gredos es una serie de libros en donde nos narran varios acontecimientos históricos de una forma bastante resumida, pero muy puntual y bastante didáctica. Como ustedes pueden ver, en esta ocasión tenemos los Juegos Olímpicos, que es un tema bastante interesante, ¿no? Recordando pues que ya del próximo año tendremos una nueva edición de estos Juegos Olímpicos, como ustedes pueden observar. Así que aquí ven amigos, pues como ustedes ven, pues aquí tenemos como si, lo que es una representación, ¿no?, del Partenón que tenemos en la ciudad de Olimpia, ¿no?, que se tenía en aquel tiempo en donde nacieron los Juegos Olímpicos, como ustedes pueden observar. Y pues yo aquí ya lo he subrayado varios aspectos que me interesaron, ¿no?, de este libro. Muy bonito en verdad, porque nos hace un recuento de cómo nacieron los primeros Juegos Olímpicos en honor a aquellos dioses, ¿no?, que pues eran muy importantes para la cultura helénica que dio parte a lo que fue Grecia, ¿no? Y toda esta civilización, ¿no?, que bueno, después pasó pues también por las manos del Imperio Romano, ¿no? Pero que por ese mismo motivo llegó pues a nuestros días y todo lo que ha significado para la cultura, sobre todo occidental, tanto en su arte como en la cultura y en la ciencia. Y bueno, como ustedes pueden observar amigos, pues aquí nos dan bastantes detalles de cómo era la vida en aquellos tiempos, ¿no? De cómo, a quién a quién se les dedicaba estos juegos, ¿no? Sobre todo a los dioses como eran Zeus, aquellos dioses importantes, ¿no? Aquí vemos pues cómo era cómo se premiaba a los dioses, pues nos da una importante gráfica, ¿no?, que se los coronaba con después de cada uno de que se desarrollaban estos juegos, que en verdad eran algunos juegos, ¿no?, que se rememoraban en honor a estos dioses en aquellos tiempos, ¿no?, pero que después fueron aglutinándose en uno solo y pasaron con el tiempo hasta nuestros días, ¿no?, en distintas épocas y matices, ¿no? Aquí pues nos hablan sobre todo de la diosa Nike, cómo se entregaba la corona, ¿no?, que sobre todo era del olivo, ¿no?, que era un árbol muy sagrado para los griegos en aquel entonces, ¿no? Como era el Olympiakis, ¿no?, que era el campeón, que se convertía pues casi, lo veneraba inclusive como un dios, ¿no?, a los deportistas que sobresalían pues en estas competiciones, ¿no? Aquí pues nos dan los mapas, ¿no?, de cómo era aquel entonces y las principales ciudades en las que se llevaban a cabo estos juegos, ¿no? Y también los principales polis, ¿no?, o las principales estructuras políticas, ¿no?, de la antigua Grecia, que en aquel entonces pues la cultura helénica, que también tenían sus diferencias, pero que gracias a los Juegos Olímpicos pues había cierta paz, había una tregua en donde pues se dejaba a un lado la guerra y se daba la oportunidad de que los deportistas, aquellos hombres que eran escogidos para participar en estos juegos, pues vayan sin problemas. Igual pues nos dan un recorrido bastante importante de cuáles eran las primeras competencias atléticas y de las que sobre todo pues van la carrera atlética como tal, ¿no?, que eran pues las carreras en las llamadas estadio, que pues eran carreras que eran de muy pocos metros, si lo comparamos a todas las competencias atléticas que hoy hay de varios kilómetros, ¿no?, que eran de 100, 200 metros, pero que pues los vencedores eran considerados pues casi unos dioses, ¿no?, como en aquel tiempo. Y pues aquí vemos también, también nos narran varias de las guerras que hubo entre Esparta y Atenas, pero que sin embargo también durante estos Juegos Olímpicos pues Esparta también fue muy importante, ¿no? Protagonizó bastantes hechos importantes durante estos juegos, ¿no? Y que fueron la base para los Juegos Olímpicos que tenemos hoy día. Igual nos habla mucho de la preparación que tenían estos deportistas, ¿no?, que en su mayoría pues en un principio eran simples ciudadanos de estas polis
griegas, ¿no? Pero que después ya fueron inclusive tomando la forma de deportistas, inclusive profesionales que se preparaban solamente para estas competencias que normalmente se las llevaba a cabo cada 2 o 4 años, ¿no? Dependiendo también de la situación política o de las guerras que había pues en aquel entonces. Aquí vemos pues también una gráfica, ¿no? De cómo eran los lugares donde se llevaban estos juegos, ¿no? Antecesores de los actuales Juegos Olímpicos. Ahí vemos el templo de Zeus, que era un templo en donde se desarrollaban varios rituales religiosos y políticos a la par de los juegos, que en aquel entonces duraban 6 o 7 días, ¿no? Aquí vemos pues un hipódromo. También cabe recalcar que en estos Juegos Olímpicos, aparte de las competencias atléticas, eran muy importantes las peleas tipo boxeo, como, tipo lucha de hoy día, ¿no? Y también de lo que eran las pruebas hípicas, ¿no? También eran muy importantes y eran unas de las más concurridas, de las más importantes. De igual forma, pues, como ustedes ven, pues aquí nos hablan mucho de a este dios Zeus, que era bastante consagrado estos juegos, y que después los romanos pues los reemplazaron básicamente por lo que eran las peleas de gladiadores, y con la época cristiana, como se vino a menospreciar todo lo que era lo relacionado a dioses, que no era pues una religión monoteísta como el cristianismo, pues se vino a perder, ¿no? Y pues inclusive se lo vino a desechar, como que fueran situaciones paganas, esto de los Juegos Olímpicos, hasta cuando se los retomó, pues como ustedes saben, el Barón de Pie de Coubertin allá por el año de 1896, con la primera Olimpiada nuevamente en Grecia, ¿no? De la época moderna. También nos dan una vista de cómo era la vida de los atletas en aquel entonces, ¿no? De cuáles eran las exigencias que estos se sometían, inclusive por la misma sociedad, ¿no? Aquí vemos la estatua Zeus, ¿no? Que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que era pues hay muchos mitos sobre esta estatua, ¿no? Que pues era inmensa en aquel entonces, pero que ha llegado a nuestros días solo por los relatos, ¿no? Y por las leyendas. Como ustedes pueden observar, amigos, es un libro bastante bonito, que nos da bastante, nos hace conocer mucho sobre los Juegos Olímpicos, sobre sus protagonistas, ¿no? Pues que varios de los personajes que dieron fama a los Juegos, ¿no? Que vienen de la época helenística, de la antigua Grecia, y que pues fueron rescatados en el siglo XIX, y con la primera Olimpiada en 1896 de la era moderna, que fue nuevamente en Atenas, y pues que se lo ha mantenido hasta hoy. Como ustedes pueden ver, amigos, pues es una obra muy bonita. Aquí hemos puesto igual otra gráfica, ¿no? En donde nos muestran cómo eran los deportistas en aquel entonces, ¿no? Que básicamente muchas pruebas competían desnudos, ¿no? Y pues inclusive pues las mujeres también, a pesar de ser relegadas en esa época para este tipo de torneos, pues también tenían sus pruebas, ¿no? Sus pruebas atléticas, que eran pues de igual forma rememoradas en honor a varias diosas de aquel entonces, ¿no? Aquí ven pues en verdad en aquel entonces pues cómo se llevaba a cabo la carrera mítica, el Stadium, ¿no? Y de dónde viene pues hoy el nombre de estadio, ¿no? Pero que eran pruebas que en aquel entonces era la más importante que había en estas pruebas, en estos juegos. Como ven, eran de apenas una pista de unos 192 metros, pero que quien ganaba en esta prueba, por sobre todo, pues era llevado a la altura de un dios. Así que, amigos, pues les recomiendo mucho este tipo estas lecturas, ¿no? Estos libros que nos llevan hacia a la historia, sobre todo de quienes nos interesa, ¿no? Esto de los Juegos Olímpicos, que son eventos muy bonitos, muy importantes, que se dan cada 4 años, como ustedes pueden ver. Y pues este es un libro muy recomendado de esta colección, de esta enciclopedia Gredos. Así que pues esto quería compartir con ustedes, amigos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.